¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. Jornada de día miércoles, mitad de semana. Sean ustedes muy bienvenidos a Razones de Estado, un espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello, a esta hora de la mañana ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que le damos la bienvenida. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y particularmente para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En estos días que siempre hay algo por lo que uno se sobrecoge, que ayer citamos en un espacio de reflexión, de análisis, en la noticia que tiene que ver con estos niños haitianos que venían por un sistema de comillas, reunificación familiar, cierre de comillas, y que va a abrir un forado inmenso en la forma en como nosotros nos miramos al espejo y podemos determinar finalmente el Estado, la República que tenemos. Y obviamente acá hay un sinnúmero de situaciones que hay que aclarar, particularmente porque se trata de niños, en algunos casos niños de 2 años, que venían a una reunificación familiar y, oh sorpresa, nunca hubo ningún pariente esperándolos en el aeropuerto. Una llegada a Chile a través de unos charters, es decir, vuelos especiales pagados, de ese orden se habla de $120.000, de 120 millones de pesos cada vuelo, y con personas las mismas que se encargaban de traerlos a Chile, algunos incluso, yo diría que responsables, una persona de más de 30 niños. No sabemos finalmente qué pasó ahí. Y no sabemos finalmente también qué es lo que va a ocurrir con el destape de esta olla, que es necesario porque esta cosa huele y huele nauseabundamente. Porque hay aquí funcionarios del Estado metidos en esto. Y cuando digo Estado, no quiero dejar de lado que hay funcionarios políticos metidos en esto. Se constituye este asunto el año pasado particularmente, aunque hace tiempo vienen llegando este tipo de aviones, privados de nuevo, entre enero, marzo del año pasado, del año 25, en pleno gobierno de Gabriel Boric, pero que también tiene que ver con toda una red que tenemos que entenderla para poder descartarla de una red de corrupción. Y si usted me permite profundizar un poquito más, tal vez uno de los tentáculos del crimen organizado. Estos niños, ¿ya?, que no se sabe el paradero, que se está investigando en la Contraloría y ahora ha abierto sendas discusiones en el Congreso, nos va a hacer mirarnos al espejo. Y va a hacernos preguntar qué somos y qué ha pasado en nuestro país, en nuestras narices. Porque aquí habría sido imposible que ocurriera sin funcionarios públicos de por medio. Y esto necesita la más rápida aclaración, encontrar muy rápidamente a los niños y saber en este trámite de protección familiar, de reencuentro familiar, qué había detrás de aquello. Se sospecha que existe incluso prostitución infantil. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, marca un precedente que da cuenta de lo banal, de lo laxo, de lo irresponsable. Y si usted me permite un término más agudo, lo canalla que es nuestro Estado. Aquí hay que hacer una investigación primero judicial, investigar. Pero cuidado con que este poncho ya saque de la guarida del poncho a la clase política. Porque obviamente esto se hace porque la ley
eventualmente lo habría permitido. Y aquí son más de 200 los niños afectados y apunta a un grupo que claramente está demasiado organizado para lograr esto. Un diputado que ya no es diputado del Partido Radical, Ollar, se parece que es el apellido, hizo presencia hace cuando él era diputado el periodo pasado de un avión que llegaba con estos niños y que tuvo retrasos así como raros. Él fue a investigar y se encontró con una serie de anomalías que después puso digamos, en manos de Dorothy Pérez, la Contralora. Pero por sobre todo, un tema que está escondido, que tiene que ver con muchas situaciones que hay que aclarar, porque esto es un botón más de lo que pasa en nuestro Estado, en nuestra República, y que finalmente muchos no queremos advertir. Aquí hay yo creo que habría que pedir, particularmente a los que están investigando, al fiscal Campos, que está a cargo de esto, ¿cómo pueden entrar 200 niños o más donde no hay un listado de pasajeros, por ejemplo? Cuando usted ha hecho un vuelo, usted tiene que volar a alguna parte, incluso por vuelos arrendados, tiene que dar exactamente su nombre, su carnet, su teléfono, en algunos casos sus huellas digitales. Aquí no hay nada de eso. Aquí, distinguidos, hay un informe de la Contraloría que entre enero y abril del 2025, gobierno de Boric, ingresaron al país más de 3.200 ciudadanos haitianos con permiso de residencia temporal. La mayoría bajo este mismo aspecto, reunificación familiar. Y se detectaron falencias en los antecedentes, menores que no residían con adultos declarados, es decir, venían a vivir con nadie, y eso, obviamente, acá hay, para el Ministerio Público al menos, hay un eventual delito de tráfico de migrantes. Esto hay que pararlo ahora ya. Y esto significa que los parlamentarios, particularmente, diputados y senadores, deben revisar, y ojalá el presidente le dé suma urgencia a saber qué está pasando con esto y cuáles son las falencias de la ley en Chile que permite estos abusos. Claro, muchos se sorprenderán que coincide con el gobierno anterior. Esto, honestamente, coincide con el gobierno anterior, pero esto viene pasando hace mucho tiempo. No nos olvidemos los aviones llenos de migrantes haitianos que trajo Bachelet, que en muchos casos eran acuerdos de Naciones Unidas, que enfocaban en Chile la posibilidad de que estos haitianos mejoraran su calidad de vida, dado el estado de calamitoso de su país y de guerras yo diría, delincuencia interna muy, desarrollada en Haití. Haití, el país más pobre de América Latina y que tiene un ingreso per cápita para llorar, digamos. Acá, esto tiene, más allá de la gravedad misma, un tema que tiene que hacernos pronunciar claramente de el error que nosotros estamos cometiendo cuando una y otra vez ocurre esto. Pero podría decirse que ocurrió una vez. No, señor. Esto ocurrió en más de 10 oportunidades. Y yo creo que acá, este grupo organizado que está detrás de esto, tiene que salir rápido a la luz pública. Y debo imaginar que la política, que siempre tiende a soslayar estos temas, hoy día es la principal y se le apunta a toda esa clase política este tipo de resultados. Porque, querámoslo o no, siempre hay que entender que las cosas que ocurren porque el Estado deja que ocurran
el Estado es una entelequia, es un ente. Digamos que hay personas, funcionarios que permiten esto. Si esos funcionarios están coimeados, pagados, o como quiera usted llamarle, regaloneados, para que hagan vista gorda a esto, bueno, ¿dónde están y quiénes son? Y como se trata del Estado, para variar, seguramente le hagamos un sumario que va a demorar años en detectar el sumario y no se le va a despedir en forma inmediata. ¿Por qué? Si nosotros creemos que esto ante nuestros ojos, y miren lo que voy a decir, también ante los ojos de los medios de comunicación, de nuevo, que en muchos casos no hacen su pega. Porque no podemos entregarle al órgano legislador toda la tarea, porque quienes movemos esto, no son los parlamentarios, somos los medios de comunicación, que hacemos sentido, que hacemos realidad las cuestiones que ocurren en nuestro país que tenemos que arreglar. Los medios de comunicación le estamos diciendo hoy día al Congreso, reparen esto. ¿Por qué? Porque ustedes no fueron capaces de repararlo solos. Por eso los apuntamos con nuestro índice. Ustedes no fueron capaces de solucionar esto. Y lo sabían. De hecho, este diputado que recitaba recién, que era un diputado del Partido Radical, que ya no es diputado, esto lo hizo en el gobierno anterior. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las investigaciones? Por eso, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay un tema de enorme preocupación. Aquí también, a propósito de que estamos nosotros azotados por una delincuencia interna, azotados por un crimen organizado, sabemos lo que está pasando. Estos niños probablemente, así como hoy día en Chile hay muchos soldados del narcotráfico que desertan de la educación siendo chilenos, aquí, entre nuestros ojos, se suman esta cantidad de niños haitianos que aparentemente venían con datos que hoy día el Estado no puede corroborar. Por eso es que es importante hacerse cargo de esto. Y acá en Razones de Estado no le hacemos el quite a estas situaciones. Las enfrentamos. Porque aquí, más allá que esto haya ocurrido en el gobierno anterior, en el gobierno de Boric, el punto está en que toda la clase política es responsable. Porque el ministro de Justicia de Boric, el ministro del Interior de Boric, el ministro de Seguridad, el ministro de Asuntos Sociales de Boric, y todos los parlamentarios que eran en ese momento de oposición, aparentemente no hicieron nada de esto. Ahora bien, ¿por qué yo soy duro en este tipo de cosas, distinguidos auditores y televidentes? Porque muestra lo que somos. Estos mismos problemitas que pasan acá, que uno dice, pero ¿cómo pudo ocurrir? Sí, están ocurriendo y ahí está la evidencia. Hoy día gritamos por la evidencia. Y nos preguntamos con usted probablemente, ¿y las otras evidencias de otras cosas que funcionan mal? Datos chuecos en cuestiones económicas, ¿no? Que se gastó más, que se gastó más de lo que se dijo que se había gastado. Los temas chuecos en educación, ¿ya? Que todos entendemos y sabemos que nuestros alumnos no entienden lo que leen. Incluso algunos llegan a la universidad sin entender lo que leen. Lo que pasa en salud, que se nos mueren 40.000 personas al año porque no tenemos capacidad de atenderla, o tal vez demasiada burocracia, falta de recursos. Y eso es lo que tiene que estar sobre la mesa. Si los que llegan a gobernar
no lo llegan a pasar bien como piensan que lo van a pasar bien, pues. O usted diputado, o usted senador que lo está escuchando a través suyo directamente, a través de sus asesores, o usted señora, o usted señor que nos está escuchando hoy día, no se da cuenta en el lío que estamos metidos. Y le preguntamos que esta es una cosa de casualidad. Acá no hay nada de casualidad. Esto está plenamente orquestado. Esto tiene financiamiento. Esto tiene apoyo político. Esto tiene la desidia de quienes hemos elegido para solucionar o regular mejor a nuestro Estado. Por eso que aquí la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional tiene que entender y actuar muy rápido, pero no lo puede hacer solo si no tiene la voluntad y el apoyo del Congreso para cambiar las leyes que permiten o que permitirían esto. ¿Se burló al Estado? Yo creo que no. Yo creo que el Estado se burló a sí mismo, porque no fue capaz de darse las leyes que cuestiones como esta ya eran sabidas. No es, oh, mire que encontramos, no, esto viene hace mucho tiempo, de charter completos de haitianos que venían con visas de turista y se quedaban para siempre en nuestro país, y así muchos migrantes más que entraron con supuestos datos o con supuestas digamos, antecedentes que permitían que ingresaran al país para hacer un tiempo. Y se quedaron. Algunos muy buenos, sin duda, que le hacen mucha falta al país. Otros, unos canallas, que vinieron a delinquir porque se dieron cuenta que nuestro país era un país fácil, prostituido, que no tenía la fuerza y la capacidad de poder sostener con tiempo esto. Y además, un crimen organizado y una delincuencia que sabía que contaba ya con conocimiento o medianamente con conocimiento de partidos políticos que iban a respaldar esa delincuencia y ese crimen organizado. Si no, pregúntenos ahora mismo por qué sectores de la política nacional que condujeron al país en la administración pasada quieren abolir la ley Naín Retamal, esa que le da fuerza a carabineros, a las fuerzas de orden y seguridad para, controlar desmanes y defender la democracia. Eso es lo que nos está pasando. Y eso es el trasfondo. Que muchos van a querer hacerle una finta, mira, no sé tanto, si esto no es que haya ocurrido la disposición en el gobierno pasado. No. No es solo eso. Aquí de lo que se trata es de entender que esto va a seguir pasando si no se controlan de nuevo los temas. Y esto supone un asunto en que el Estado debe cambiar su regulación interna. Un funcionario del Estado, al igual que uno particular, si falla se le echa de inmediato o se le amonesta y se le dice, mire, de nuevo, pero cuando son cosas graves se le despide de inmediato. No hay estatutos de garantías. ¿Ya? No hay una comisión que diga en la empresa particular si la persona cumplió o puso un error o no. No, el Estado sí no cambia. Y la persona que hace mal su pega en el Estado se tiene que ir al día siguiente porque permitió, por ejemplo, cosas como esta. El tema se solucionaría muy rápido. Pero ¿qué tenemos en el Estado? Tenemos un sistema que sabe que vamos a investigar lo que pasó. Y mientras se investiga lo que pasó, el funcionario o los funcionarios siguen trabajando. Es más, hay en algunos casos que es para llorar o para la risa, depende de cómo lo quiera ver. Pero en muchos casos a funcionarios se les permite irse a sus casas ganando el sueldo
mientras se le investiga. No un mes, no 2 meses, no 5 meses, a veces más de un año. Por eso lo laxo de nuestro Estado. Cuando regulemos esas condiciones, estas cosas no van a pasar. Porque todos hoy día podríamos identificarlos plenamente si señores abandonen su trabajo y es más, van a tener que pagarle una indemnización al Estado de Chile por haber hecho lo que ocurrió con ustedes, porque el daño internacional de lo que nos están mirando, dicen, oye, y ese Chile parece jaula de las locas. Por eso que aquí esto necesita y requiere otra mirada. Y no tiene que haber solo ocurrido porque ocurrió en el gobierno anterior lo que se está descubriendo hasta ahora, sino porque además aquí tiene que haber sanciones que sean ejemplares. Y el Estado no se da sanciones ejemplares. El Estado, que es de todos y que es de nadie, usa algunos aparatos de la autoridad del Estado justamente para delinquir. Y eso, distinguidos auditores, ya lo sabemos con mucha antelación. No solo por aquellos, yo diría, arrogantes, indolentes, que bajo sus licencias médicas se van a pasar vacaciones al extranjero, que todavía el Estado no reacciona frente a eso y no les ha pedido de vuelta el dinero y se demoran y no hay nada de suma urgencia que lo reitere de inmediato. Hoy día se está revisando por fin, tanto que lo dijimos acá en Razón de Estado, si acaso, estas pensiones de gracia, ya que se le entregaron a los delincuentes de la primera línea. Hoy día se les podían quitar a todos. Y está muy bien, pues. Por supuesto que está bien, porque no se puede premiar a los delincuentes. Así de sencillo. ¿Y para qué le hablo yo de los falsos exonerados? Décadas que el Estado le entrega dinero a las familias completas que ni siquiera lo miraron feo. De un abuso que el Estado se repite y se repite y se vuelve a repetir. El Estado no hace nada. Y eso, distinguidos auditores, así como ha pasado con estos niños haitianos, que el Estado no hizo nada, nos viene a demostrar muchas cosas más, que algún día, ojalá, tengamos primero a los ciudadanos capaces de elegir personas que sean dignas del cargo para el cual se le está eligiendo, además que se le está dotando de un sueldo extraordinario, ¿ya?, para que esto no vuelva a ocurrir. Y le ruego, distinguidos auditores y televidentes, que usted no le quite la vista a este tema. Porque somos finalmente nosotros, los ciudadanos, también nosotros los electores, los que tenemos que definir si queremos más de lo mismo y si no se van a hacer ningún cambio razonable. Porque si el Estado nuestro está como está, pa'l gato, o sea, que se quieren modificar las cifras económicas para seguirnos mintiendo, haciéndonos lesos a nosotros mismos. Ahí estoy viendo al ministro Quirós de Hacienda pidiendo por favor que le agreguen al erario nacional 6.200 millones de dólares porque el Estado no tiene plata para pagar sus deudas. O sea, más deuda. Eso es lo que nos pasa. Y para eso estamos acá, en Razones de Estado. Un espacio donde no nos tiembla ni la voz, ni la decisión para defender los intereses de los ciudadanos chilenos y chilenas y los que se han avecindado en nuestro país para hacerlo, ojalá, un poquito mejor. De esta manera, entonces, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestra reflexión, nuestra conversación, nuestro análisis de hoy en un tema que es importantísimo y al que le hemos entregado estos minutos para tratar de hacer conciencia el nivel de país al que hemos llegado y de que obviamente
tenemos que salir con decisión y con fuerza, en tanto los ciudadanos estemos informados de lo que pasa. Les agradezco enormemente su inmensa sintonía. Y los invito mañana, a esta misma hora, un poquito después de las 9, a conversar de temas nacionales e internacionales que pueden ser de interés para el país y para ustedes. Por atención dispensada de nuevo, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy, miércoles 17 de junio del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Que tengan una excelente jornada de día miércoles. Buenos días.